Queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo, ¿sí? Sobre las aflicciones que estábamos hablando, y el tema para hoy es: existen aflicciones que después traerán bendiciones, ¿sí? Es un tiempo de bendición. Les invitamos a que usted esté atento y que no se vaya a perder los capítulos que todavía nos están faltando. Amén. ¿Cómo les va? Hemos estado en realidad tratando acerca de las aflicciones, ¿no es cierto? Como les decíamos en el primer capítulo, luego en el segundo y ahora en el tercero. Aflicciones que después traerán bendiciones. Dejemos este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hoy nos levantaste con vida, Señor. Gracias porque nos has regalado la salud. Gracias porque nos has rodeado de las personas que amamos, Señor. Gracias por tu presencia en nuestros hogares. Queremos agradecerte por toda la bondad que hemos recibido de tu parte, Señor. Sabemos que con nuestras palabras no alcanzamos a ser del todo agradecidos, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Sabemos que tú has preparado este mensaje para nosotros, para cada una de nuestras vidas, para nuestros hogares, Señor. Y sabemos que será de gran bendición y nos ayudará a crecer, Señor, como hijos tuyos. En tu nombre queremos decirte gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en los hogares de mis hermanos que se encuentran conectados a este tiempo de devocionales. Gracias te damos, amado Señor, porque tu unción, tu gracia, tu poder, tu autoridad, tu guía está con nosotros. Gracias porque aún antes de empezar la batalla, tú ya nos regalaste la victoria. Dejamos anulado cualquier decreto que el enemigo haya hecho en nuestra contra. Atamos en este tiempo al hombre fuerte de pies, de manos, enmudecemos y le echamos fuera de nuestras vidas, fuera del alcance de nuestras pertenencias, de nuestras bendiciones, de nuestros hijos y de todos los favores que tú nos has rodeado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret nos declaramos victoriosos y este tiempo queda bajo tu control, amado Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Estamos nuevamente con el tiempo, casi les digo con las aflicciones, en el tiempo del estudio de las aflicciones, ¿verdad? Entonces ahora nos toca un tercer tema que dice que existen aflicciones que después traerán bendiciones. ¿Y qué debemos hacer? Dice, hay que soportarlas para recibirlas. ¿Qué debemos soportar? Las aflicciones. ¿Para recibir qué? Las bendiciones. Vamos a ver qué dice Ruth 1:20. Ruth 1:20. Déjenme leerles en la Nueva Versión Internacional. Ajá. Sí. Veamos. En la palabra del Señor, en Ruth 1:20. La palabra del Señor nos dice: no me llamen Noemi, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Amén, dice la otra, ¿no es cierto? El Todopoderoso me ha puesto en amargura, el Todopoderoso. Y como les decía, ¿no es cierto? Las aflicciones en realidad no son dulces, ¿no es cierto? Todos sabemos que las aflicciones son amargas, las pruebas son duras, las pruebas no se las pasa, ¿no es cierto? No entendemos muchas veces, nunca terminaremos de entender tantas veces que pasamos complicaciones. Imagínense cuando una persona falleció algún familiar en este tiempo de pandemia. Tenemos muchos conocidos, muchos seres queridos que nosotros les vimos partir o no les vimos ya por última vez hace mucho tiempo y ya no están con nosotros. Imagínense qué amarga que debe ser la vida para esas personas. Cuando mi padre falleció hace algunos años, para mí no fue fácil. A pesar de ser cristiano, de conocer de Dios, yo no entendía y ya muchas veces le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si mi padre estaba todavía joven? Tenía tanta amargura en mi corazón, y no es que esto yo lo vine teniendo, sino fue el momento en que mi padre falleció. Y así nos pasa muchas veces cuando las pruebas están ahí, ¿no es cierto? Cuando las pruebas llegan, cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando una tras otra las cosas, ¿no es cierto? Cuando se acabe el gas,
no tenemos dinero, se acaba la sal, se acaba el azúcar, se corta el internet, nos van cortando el agua. ¿Qué hacemos ahí? A recurrir a alguien, ¿no es cierto? Sabiendo que las pruebas son pasajeras, sabiendo que todas las complicaciones que nosotros tenemos, llamadas aflicciones, pronto se van a solucionar. Todo eso nosotros debemos procurar, como decía aquí, ¿no es cierto?, soportar. Y ahí recibiremos la bendición. Amén. ¿Qué dice Job 6:4? La palabra del Señor dice, escuche esto. Porque las flechas del Todopoderoso se me han clavado. Su veneno lo ha bebido mi espíritu, y los terrores de Dios combaten contra mí. Dice Job 6:4. Esto es verdad, hay que mantenerse firme, hay que mantenerse firmes, dice, y ellas vendrán. Mantenerse firmes ¿en qué? En creer que las bendiciones vienen luego de las aflicciones, y ahí, solo ahí vendrán. Si nosotros decimos, ya no tengo arreglo, ya mi economía está abajo, ya solo espero morir, nunca se va a arreglar su situación. Tiene que mantenerse firme en que en la promesa que Dios dijo, ¿no es cierto?, que todo lo que usted toque será bendito, que todo lo que la planta de sus pies pisen, eso poseerá. Usted tiene que mantenerse firme, que en medio de su economía escasa, usted va a lograr eso. En medio de que usted dice, pero es que no me sale nada, busco trabajo, pongo un negocio, emprendo algo y nada. Dice la palabra de Dios, que todo lo que sus manos toquen será bendito. Amén. ¿Sí? Y usted dice, no, es que ando salado, debo hacerme una limpia. No, los hijos de Dios no creemos en eso. Existen las cosas malas, las maldiciones, existen las cosas que el enemigo pone, pero no, para un hijo de Dios no existe esto del mal aire, de la saladez. Existen las bendiciones y las maldiciones nomás. Si usted es obediente y sabe mantenerse firme, va a ver cómo las bendiciones que Dios tiene para usted vendrán. Amén. ¿Qué dice en siguiente? Salmo 38:2. La palabra del Señor dice, tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Amén. ¿Qué quería decir saetas? Flechas, ¿no es cierto? Primero cayeron las flechas sobre esta persona y luego su mano ha descendido, ¿no es cierto?, sobre su hijo. Hay que reconocer que es Dios quien lo permite para nuestro bien. Y como ya veíamos en los temas anteriores, ¿no es cierto?, no todas las aflicciones son para matarnos. Las aflicciones son para el bien, para nuestro bien. Están puliendo nuestro carácter, como decía Job, ¿no es cierto? Saldré como el oro. Como el oro, decía, perdón. Saldré como el oro, decía, ¿verdad? Entonces debemos entender que todas las cosas son para bien, ¿sí? Así dice la palabra del Señor, que todas las cosas, todo, o sea, tanto las aflicciones como las alegrías nos van a servir para bien. ¿Pero a quiénes? A los que perseveramos, sí, a los que nos mantenemos firmes y siempre creemos que las bendiciones vienen. Así es. Entonces vamos a leer Isaías 38:17. La palabra del Señor nos dice, he aquí, gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. ¿Qué quiere decir aquí, no es cierto? Hay que saber que Dios tiene un propósito en lo que está usted pasando, porque dice ahí amargura me sobrevino. Pero ¿qué dice al último? Echaste sobre tus espaldas. Cuando le azotaron a Jesús, ahí dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, nuestras maldiciones, ¿no es cierto? Todas nuestras dolencias sobre tus espaldas. Entonces debemos entender que cada cosa que nos ocurre a nosotros tiene un propósito. Y el propósito, como decíamos, pule nuestro carácter, acrecenta nuestra madurez, quita nuestro orgullo. Porque nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, se ha subido un poquito nuestro orgullo. ¿Qué dice Salmos 66:11? La palabra del Señor nos dice, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga.
El 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Amén. Amén. Dice, ¿no es cierto? Hay que llevarlas como carga para después ser prosperados. Por eso dice acá abajo, ¿no es cierto? Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia, a abundancia. Cada complicación que nosotros tenemos está preparándonos para la bendición que viene, ¿no es cierto? Cada complicación, cada aflicción que nosotros tenemos, que el Señor permite en nosotros, dice, ¿no es cierto? Pusiste sobre nuestros lomos, dice, pesada carga. Son pesadas las dificultades, ¿verdad? Son complicadas las aflicciones. Duras son las pruebas, ¿no es cierto?, que vienen a nuestra vida. Mucho más cuando nosotros no le tenemos al Señor. Mucho más cuando nosotros creemos, estamos sin trabajo y decimos, no importa, yo tengo conocidos, yo tengo palancas, y creemos que con nuestra, con nuestra palanca, con nuestra forma de amistad que tenemos con algún influyente, creemos que ya vamos a conseguir. Pero dice aquí, ¿no es cierto? Nos hiciste cabalgar, dice. Pusiste sobre nuestros carga pesada, pero sabemos y entendemos que después de nuestra dificultad, como yo les decía, si nosotros sabemos confiar en el Señor, si siempre somos humildes y decimos fallé, a veces nuestro orgullo es muy grande y no queremos reconocer que hemos fallado, que debemos dar un retroceso, un vistazo a nuestra vida y decir, no, parece que algo estoy haciendo mal. Y como yo les he nombrado mucho tiempo durante estos mensajes, a veces cuando somos mucho tiempo ya hijos de Dios, ya estamos en una iglesia durante años, 10, 20 años, ya creemos que sabemos todo. Y ya lo hacemos todo manual. Tienes que dar este mensaje, listo, lo hago. Yo lo hago, yo no tengo problema. Pero siempre debemos ayunar, orar, para que Dios se manifieste, preparar, para que Dios se manifieste en las personas que escuchan. Tal vez a usted le está llegando, o tal vez a mí me ha llegado esto de las aflicciones porque lo tengo en la mano. Pero tenemos que saber preparar el mensaje para que le llegue a usted que está tras cámaras. ¿Sí? Entonces solo ahí nosotros podemos llevar esas cargas y después ser prosperados a través de eso mismo. Amén. Isaías 43:2. La palabra del Señor nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Amén. Hay que saber que Dios está con nosotros en medio de la aflicción. Amén. ¿Qué pasó cuando hubo una tormenta, cuando los apóstoles iban cruzando el mar? La tormenta estaba. Así es. Perdón. Miedo, de verdad. Eso, deben tener miedo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía Jesús? Dormía, dice. Él no se preocupaba de las tormentas, porque él sabía quién era, su identidad tenía ahí. Sabía que si él solo levantándose la tormenta iba a parar. Pero ¿qué pasó? Tal vez él esperó de los discípulos otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces les habló de fe? ¿Cuántas veces les estuvo hablando y le decía que ustedes como tienen que tener la fe como el grano de mostaza, tan pequeña pero después se hace grande? Él les hablaba de la fe, de la fe, de la fe. Y en esas partes de aflicción, de pruebas, él tal vez se quedaba dormido o se hacía el dormido. ¿Para qué? Para probar si es que sus discípulos habían sido buenos alumnos. Si habían escuchado. Si habían aprendido, no se les entró por este y se les salió por acá, sino si ellos podían en realidad, como les decía, no, si tu fe es tan grande, tú le dirás a este monte, a este sicómoro, dice la palabra, ¿no es cierto? Pásate de un lugar a otro y él se va a pasar. Eso, pásate. ¿Sí? Uh-huh. Entonces el Señor tal vez estaba esperando eso en medio de esa tormenta. Sí, por eso dice, hay que saber que Dios está con nosotros. Por eso dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y en pocas palabras, no te ahogarás porque yo te voy a sostener. Cuando pases por el fuego no te quemarás, dice. ¿Por qué? Porque la mano del Señor te va a sostener. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con los otros tres personajes de los que nos habla la Biblia, ¿no es cierto? Que entraron al horno de fuego. Dice que cuando ellos les iban a poner, dice que
esta persona que daba las órdenes dice, ¿no es cierto? Calienten 7 más el horno. De tal manera que cuando los guardias, debe ser, les empujaron para el horno, ellos murieron, pero los otros no. Por eso dice, ni la llama arderá en ti, porque tú fuiste fiel al Señor y Él te sostiene, porque tú llegaste a hallar gracia ante Dios y ahora Él es el que te busca. Por eso dice, ¿no es cierto?, que Dios honra al que le honra. Si tú le sabes honrar al Señor, en tus buenos tiempos, en los malos tiempos vas a ver cómo el Señor te honra. Y en los buenos también te va a honrar. Pero nosotros cuando estamos en los buenos tiempos nos olvidamos, ¿no es cierto? Nos olvidamos de los amigos, nos olvidamos del que nos hizo un favor. Y entre todos los de los que nos olvidamos de Dios. Que nos dio un trabajo, que nos ayudó a crecer en ese trabajo. Y ahora ni las orejas, como decía mi mamá, por la iglesia. Ahora nos hemos dedicado a trabajar, a sostener nuestra casa y esa es nuestra vida. Es que no tengo tiempo, pastor. Es que no tengo tiempo, hermano. Es que tengo que trabajar, así es. Pero ¿quién te dio el trabajo? Por eso dice, ¿no es cierto?, que en medio de nosotros, en medio de las aflicciones, Dios va a estar ahí. Así que solo pensemos cuántas veces Dios nos ha sostenido, cuántas en medio de las pruebas Dios ha estado ahí. En medio de una enfermedad de un hijo, Dios ha estado ahí. Deuteronomio 31:6. Mientras lo encuentran, seguimos. Dice que en medio de todas las complicaciones, siempre hemos visto la mano de Dios. O alguna vez, no sé si usted se acostó sin comer, sus hijos se acostaron sin comer. Tal vez usted como padre se quedó. Porque a veces como papás hacemos tanto sacrificio, ¿no es cierto? Pero sus hijos no. ¿Qué dice? La palabra del Señor nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el 8 nos dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hay que tener conocimiento que Dios irá con nosotros hasta donde sea. ¿Hasta cuándo decía? Hasta el fin del mundo. Hay que tener conocimiento de que dice, ¿no es cierto? Que dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará. Como yo les decía, Él va abriendo camino, ¿no es cierto? Por aquí van a pasar mis hijos. Por aquí van a llegar. Estas bendiciones les pertenecen a ellos. Amén. Por eso es que muchas veces si tú llegaste a un lugar de trabajo y a ese lugar llegaron muchos, tal vez hasta con un perfil más alto que el tuyo en los estudios. Pero el Señor dijo, no, este trabajo es para mi hijo. Amén. Nadie le topa. Nadie. Este trabajo, no importa si esta otra persona tiene más estudios, él es mi hijo y él ha hecho gracia ante mí. Así que solo recuerde que en medio, como dice, esforzaos y cobrad ánimo. O sea, quiere decir que no se quede usted acostado en la aflicción, en la prueba. No se quede acostado, es que no tengo ánimos, es que no tengo ganas. No temáis, dice, ni tengáis miedo. Acá dice, ¿no es cierto? Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni te intimides, dice. No te hagas el que qué susto, el que qué miedo, porque Jehová siempre estará ahí. Amén. Siempre va a estar, nunca, nunca, dice, no te dejará ni te desamparará. No va a dejar que el enemigo tome por completo tu situación. No va a dejar que tú pienses que no sirves, porque el Señor está ahí. Amén. Daniel 3 del 23 al 25. La palabra del Señor nos dice, de esa forma Sadrach, Mesach y Abed-nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Ajá, es semejante a los hijos a hijo de los dioses, dice, ¿verdad? La historia dice que era Jesús, la historia dice que era un ángel, pero solo sabemos que Dios siempre. Dice que el ángel de Jehová acampa
alrededor del que le teme y los defiende. Puede haber sido ese ángel de Jehová justo, ¿no es cierto? Por eso dice, hay que tener plena certeza que el Señor estará con nosotros en medio del fuego de la aflicción. Sin duda. Justamente, Sadrach, Mesach y Abednego, como les decía antes, ¿no es cierto? Ellos cayeron al horno y dicen, como nuestro pastor nos enseña, que ni siquiera se olía a cabello quemado. Usted si ha quemado alguna vez el cabello, huele, ¿no es cierto? Medio horrible y bastante. Entonces dice que el rey se espantó, dice, y se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué? No se espantó porque no se quemaban. No dijo, hey, no se queman, siguen para. Dijo, porque ahí veo un cuarto, dice, ¿no es cierto? Un cuarto hombre. Semejante a Dios, dice. No eran solo 3, dice, yo veo 4 varones sueltos. Sí. Y es lo que le pasó a Daniel, ¿no es cierto? Como le decía el rey. El Dios al cual tú sirves cerró la boca de los leones. El Dios al cual tú sirves no permitió que te quemes. Te va a levantar. Él no va a permitir que te quedes acostado. Él no va a permitir que esta situación te ahogue y cojas y te pegues un tiro y te suicides. Él no. Él va a permitir, Él mismo va a estar ahí. Y te va a decir, no, tienes que hacer esto. Por eso dice que decía, ¿no es cierto? A 4 sueltos, dice. No era solo el ángel o Jehová mismo, Dios mismo o Jesús el que caminaba solo, no, los 4 sueltos. Dios te va a permitir que estés suelto. ¿Para qué? Para que camines hacia tu bendición, no para que te quedes ahí esperando, porque dice que las bendiciones van a perseguir a los que le creen, ¿no es cierto? Entonces siempre tenga la certeza de que Dios está ahí en medio de la aflicción. Como yo le dije, tal vez está dejando, puliendo su carácter, como decía Job, para que usted salga como el oro, bien pulido, ¿verdad? Para que usted salga como esa piedra preciosa que ya solo se la ¿cómo se dice? Se la exhibe. Porque el Señor quiere tener esos hijos suyos para exhibir, ¿no es cierto?, en este mundo y decir, ese es mi hijo. Amén. Como decía, ¿no es cierto? No te habrás metido, no te habrás fijado en mi hijo Job, que no hay nadie tan temeroso como él en la tierra. Y eso va a decir de usted, este es mi hijo, bien pulido, bien moldeado su carácter al mío. Este es mi hijo. Nadie, ninguna prueba va a poder con él. Y el enemigo va a decir, serio, veamos. Deja que le pase esto, deja que no encuentre trabajo, deja que su esposa le traicione, deja que sus hijos entren a la droga. No importa, sosténgase. No es fácil. Algunas cosas no las he pasado, pero no debe ser fácil. Pero sí, es más llevadero todo cuando usted se acerca a Dios. Cuando usted hace las cosas como Dios dice, ¿no es cierto? Tiene la certeza, la fe de que Dios le está sosteniendo. Amén. Primera de Pedro 5:6. La palabra del Señor dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Amén. Amén. A su debido tiempo. ¿Y a cuál tiempo? Al de Dios. Hay que humillarnos, dice, para después de ser resaltados. ¿Qué pasó cuando vino Jesucristo acá? Él no vino y dijo, ¿no es cierto? No, a mí me tiene, yo soy el rey. Él vino a lavar los pies de sus discípulos. Él vino y lavó los pies para después que estaba humillándose ahí. Y dicen, ¿no es cierto?, que en el tiempo antes solo utilizaban esas zapatillas, chancletas, alpargatas, lo que quiera que se diga. Y los pies deben haber sido bien sucios, ¿no? Imagínense, ellos andaban en caballos, en burros, en camellos, pisando todo lo que los camellos botaban. Los burros, no sé. ¿Cómo deberían haber estado esos pies? Pero Jesucristo se humilló. ¿Y después qué pasó? Lo exaltaron hasta lo sumo, dice, ¿no es cierto? O hasta lo más alto, mejor. En pocas palabras. Porque Él pudo humillarse. Por eso, si usted tiene discípulos, si usted está a cargo de algo, siempre sea humilde. Con el ejemplo enseñe. Si hay un encuentro, usted tiene que lavar el baño, lávelo. No importa si es un líder, años, o de meses, o de días, hágalo. Va a ver cómo, después de ser humillado usted, supuestamente, no, porque no es humillación lavar un baño, después Dios le va a exaltar. Por eso dice, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo,
Cuando venga el tiempo de Dios, usted va a levantarse. Dice el Señor, ya llegará tu tiempo. Ya llegará el tiempo en el cual los aplausos serán para ti. Si en tu trabajo todavía no te levantas, ya llegará el tiempo donde vendrá para ti una mejor bendición. Ya llegará el tiempo, mi tiempo, dice el Señor, cuando yo te voy a levantar. Y dice la palabra de Dios que las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Eso pasó en el arca de Moisés, ¿verdad? En el arca de Noé, perdón, arca de Moisés. Queríamos ver si están atentos. Queríamos ver si en verdad Moisés hizo una arca. Entonces sí, en el arca de Noé no. Él cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Entonces todas las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Aquí hay algo muy valioso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le repito. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ajá. Amén. Sé pues celoso, dice. Aprende a aceptar tus errores. No sea como cuando a uno le dicen, tú estás haciendo, sí, pero tú también. Sí, pero tú también. Dice que no seamos como el mulo, dice la Biblia, ¿no es cierto? Quiere decir, no seamos como decían los papás, los papás nos decían, no seas como el burro, no seas necio. Ya te están haciendo ver tu pecado, tu error, lo que estás haciendo mal, reconoce. Pero nos cuesta decir verdad, decir perdón, sí fallé. Nos cuesta decir perdona, fallé. Siempre nos quedamos y nosotros somos más enojados. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué decía? Hay que aceptar la reprensión para despedir. Por eso, sea celoso. Vea y diga, no, yo estoy pecando aquí, perdón. Pero tampoco, ¿no es cierto? O sea, porque usted sabe pedir perdón, no peque cada rato, no ofenda cada rato. Trate de ser equilibrado. Aprenda a pedir perdón, pero también aprenda a ser equilibrado en no caer cada rato en lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 32:3? Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Hay que confesar y arrepentirse para ser restaurado y perdonado. Justo. Siempre reconozca que falló, reconozca que pecó. Vaya delante del Señor y dígale, perdóname. Por eso el Padre nuestro dice, perdónanos nuestros pecados. Perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre estamos pecando, siempre. Siempre, aunque usted diga, yo si no peco, a mí que me rebusque. El Señor dice, ¿no es cierto?, que no hay uno solo justo. Y es porque dice que nadie ha dejado de pecar. Hay que confesar, dice, y arrepentirse para ser restaurado. Siempre arrepiéntase. Por eso cuando el Señor hacía un milagro, ¿qué les decía? Vete y no peques más. No le decía, vete y ya después ven para perdonarte otra vez. No, vete y no peques más. Por eso dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque de día y de noche he pasado en aflicción. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué pasó? Toda la prosperidad, el dinero, los negocios que usted tenía, ahora se quemaron, están secos. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Solo dice que los pecados que usted confiesa, al Señor le perdona. No diga, el Señor sí sabe. No. Siempre pídale perdón por todo lo malo que hace. Y dice por último, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo cuando usted se arrepiente, confiesa, solo ahí usted es acreedor al perdón. No es que el Señor sí conoce. No. Usted pida perdón, arrepiéntase, confiese su pecado. Dígale, Señor, perdóname porque yo robé.
Señor, y esfuércese por no volver a hacerlo. sí, y Señor, perdóname por esto, por esto otro, sí, y sí, como dice mi esposa, esfuércese, pero si no lo logra, sígase esforzando, porque siempre, yo lo dije en un mensaje alguna vez, es preferible fallarle a Dios, para mí, grité, que fallarle al hombre. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona, pero el hombre, ya sea hombre, esposo, hijos, esposa, padres o madres, estamos ahí siempre para recordar. Y verás lo que hiciste, y verás cómo hiciste, y verás por qué. Entonces siempre, cuando usted le pide perdón a Dios, Él dice que bota al fondo del mar sus pecados, ya no los dice más. Pero nosotros al hombre le pedimos perdón, nos perdona pero no olvida. Y eso es grave, preferible no perdón. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Dice Dios, a ver, me salté, perdón, un lapsus. Dice, vamos a ver aquí hay alguna historia bien interesante que habla acerca de las aflicciones. Dice, se cuenta que durante un tiempo de búsqueda para conocer más de Dios, un botánico, dice, llamado George Carver, es más o menos por el 1943, dice, oró a Dios para que éste se le revelara a él. Carver quería conocer la grandeza de Dios y en oración le dijo al Señor, oh Dios, yo sé que eres grande, enséñame el universo para que yo vea tu grandeza y tu poder. Según él, Dios le contestó, George, el universo es demasiado grande para que lo comprendas. Es mejor que tú dejes que yo lo cuide, porque está más allá de tu entendimiento. Humillado, Carver preguntó, ¿y qué me dices del cacahuate? Maníes, ¿no es cierto? Para las que no sabemos. Dios le habló, ahora sí, pediste entender algo de tu tamaño, ve a trabajar en él y yo te ayudaré. Cuando el doctor George Carver empezó a estudiar el cacahuate, descubrió más de 300 productos que podían ser hechos con esta tan pequeña partícula en un mundo tan grande que Dios creó. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Solamente que en medio de la aflicción debemos buscar a Dios y pedir que Él se revele a nosotros de la manera que Él desee. Amén. Ajá. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que este científico, no sé qué era, a ver qué era, este botánico le preguntaba y le decía al Señor, muéstrame el universo. ¿Y qué le dijo el Señor? Que vaya y estudie. Sí, demasiado grande para que tú entiendas. Sí, demasiado grande. ¿Y qué le dijo? ¿Qué me dices del cacahuate? Dios le habló, ahora sí pediste entender algo de tu tamaño. Imagínese. Porque para Dios nosotros somos tan pequeños. Imagínese el amor que tiene Dios para nosotros. Siendo algo tan pequeño, siendo algo tan pequeñito, ¿no? Dice que el amor de Dios ya es para nosotros. No debemos hacer ni más ni menos para merecer o desmerecer el amor de Dios. El amor de Dios ya está ahí. Usted no puede pecar un pecado tan fuerte para que se baje el amor de Dios. Ni tampoco puede hacer algo grande, lo más grande que usted quiera para que el amor de Dios crezca. Más. Ajá. ¿Qué más decía aquí? Lo mismo sucede con nosotros. Solamente que en medio de la aflicción debemos buscar a Dios y pedir que Él se revele a nosotros de la manera que Él desee. Su poder es tan grande e incalculable que la prueba que estamos pasando ahora resultará en bendición. Sí, por eso decía, ¿no es cierto? Las pruebas, si nosotros las resistimos, van a terminar en bendiciones. Carver, este botánico, no tenía idea de lo que contenía el pequeño cacahuate. Sin embargo, Dios le dio la sabiduría de descubrir grandes beneficios por medio de este pequeño grano. De la misma forma, nosotros recibiremos grandes bendiciones al saber que las aflicciones traerán el propósito por el cual Dios las ha permitido. Recuerde, si las pruebas que está pasando vienen de Dios, entonces todo acontece en el tiempo que Él determine. Todo sucederá de la manera que Él desee y tenga que suceder. Y todo será hecho cuando Él quiera que sea hecho. No hay otra manera de orar, soportar y esperar, y no se olvide de que todas las pruebas que el Señor ha permitido se van a convertir en bendiciones. No deje que estas aflicciones determinen lo que sucederá con usted. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros nos desesperamos en medio de la aflicción, ¿qué va a pasar?
Tal vez la bendición que estaba a un paso de nosotros, Punto nunca de la llegar. llegaremos a ver. Nunca. Nunca llegaremos a ver esa casa soñada, ese carro soñado. Nunca llegaremos a ver a toda nuestra familia a los pies de Cristo. El regreso de un hijo. Eso, el regreso El de un hijo, de un arrepentimiento esposo. padre. Nunca llegaremos a ver esos milagros si nosotros tomamos la aflicción como un castigo y punto. Y no, esto no es para mí, yo perdí, yo soy muy mal carácter. Sí, todo acontece, dice que en el tiempo. Recuerde, si Dios trajo, recuerde esto, si Dios trajo esta prueba a usted, Él traerá algo bueno por medio de la aflicción. Amén, amén. Quiere decir que en medio de esa prueba, Dios está diciendo, a ver, si este hijo mío resiste, se va a hacer acreedor a esta promesa, a esta bendición, a este premio. Ajá. Porque las bendiciones son un premio, ¿sí? En sus momentos felices, alabe a Dios. En sus momentos difíciles, busque a Dios. Y en sus momentos de silencio, adore a Dios. En sus momentos de dolor, confíe en Dios. Y en cada momento de su vida, agradezca a Dios. Y sepa que los creyentes maduros y fieles no titubean en las pruebas. Ante las pruebas, no titubean, no mengúan en medio de las pruebas. Recuerde que los verdaderos hijos de Dios saben salir en medio de las pruebas. Yo les ponía un ejemplo antes en un devocional anterior sobre Pedro y les decía, ¿no es cierto? Él realmente era un verdadero hijo de Dios. Él no era un solo creyente, un seguidor de Cristo. Por eso, ¿qué pasó cuando él dijo, no es cierto? Di que camine, yo camino, ¿no es cierto? En pocas palabras. ¿Y él qué hizo? No sé, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, pasos. Y como toda persona, las pruebas o las tormentas o lo que el mundo ofrece te hacen desviar de la fe. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. Pero ahí estuvo, ¿no es cierto?, la mano del Señor. No sabemos si de los cabellos, si de la oreja, si de la nariz, si de la mano, pero le sacó. Así que recuerde, así como a Pedro, no sabemos de dónde nos va a coger el Señor para sacarnos de la prueba. Solo tenga listo su corazón para saber cuando el Señor le saque como a Pedro y le ponga ahí en lo seco, usted sepa decir gracias por haberme permitido tener fe en medio de esta prueba. Gracias porque ahora ya no estoy en medio del mar ni ahogándome, ahora estoy en una bendición. ¿Sí? Entonces cada vez que nosotros vemos las dificultades que pasaron Pedro sobre todo, ¿no es cierto? Saulo de Tarso pasó miles, pero ¿qué podemos decir de él? Él fue aún mucho más, pues más, ¿cómo se dice? Mucho más poderoso, pues. Probado, más probado. Y él no caminó con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús, pero no caminó. Él no vio ahí no los fue parte de no su fue equipo. eso, no fue parte de los milagros. Por eso si usted está ahí y dice, es que a mí no me toman en cuenta todavía. Recuérdele a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el que mataba a los cristianos. Saulo de Tarso tal vez era peor que nosotros. Mientras los líderes principales que ahora ya estaban, nosotros todavía nos embarrábamos en las cosas del mundo. Así más o menos era Saulo. Mientras Jesucristo le encargaba la iglesia a Pedro, Saulo seguía matando a cristianos. Mientras los apóstoles Pedro y los demás predicaban, a los pies de Saulo moría Esteban. ¿Y qué pasó con Saulo? Tuvo un encuentro con Dios y yo pienso que hizo mucho más que los apóstoles. Solo él llenó varios continentes de la palabra de Dios. Donde iba, formaba iglesias, formaba discípulos. Por eso es medio complicado. Conocemos los discípulos de Jesús, pero no conocemos los discípulos de Pablo. Porque es complicado, porque donde él iba hacía discípulos. Al que más le conocemos, ¿no es cierto? A Timoteo.
Pero donde él iba, hacía algo. Por eso no nos sintamos a veces. Yo recuerdo hace unos años cuando yo empecé en los caminos de Dios, me sentaba por atrás de la iglesia, siempre me ha gustado los últimos asientos. Y yo decía algunas veces cuando yo escuchaba predicar a los líderes, ¿será que Dios alguna vez me utiliza? ¿Será que Dios alguna vez ve algo en mí? ¿Será que Dios alguna vez me para delante de alguien y puedo hablarle de Dios? Y Dios hizo ese milagro. Vamos alrededor de 20 años sirviendo con mi esposa. Y hemos procurado levantar a las personas que Dios nos ha puesto. Hemos procurado no dañar el corazón de la gente. Esperamos que no exista nadie que nos pueda señalar, usted dañó mi corazón. Pero lo que sí le digo a usted, querido hermano que esté escuchando, en medio de todo, las circunstancias difíciles que se movía Saulo de Tarso, Dios tocó su corazón y le enseñó, como dice la palabra, ¿no es cierto? Duro te es dar cosas frente al aguijón. Quiere decir, ¿no es cierto?, poner aquí una aguja y estar, dale ahí. Y vemos qué cantidad de pruebas que pasó Pablo, ¿no es cierto? Y él fue, y cuando él se defendía en medio de su aflicción, de las veces que lo azotaban, en medio de las veces que le encarcelaban, eso es un tiempo de aflicción. Él sí pasó, como algún rato leímos, ¿no es cierto?, aflicciones, maltratos, insultos, no sé, escupitajos, injurias, azotes. En medio de todo eso, él nunca dijo, nunca se atrevió a decir, es que yo no soy como le negó Pedro. Él no negó, pero no se defendía. ¿Él qué hacía? Él recordaba desde el Antiguo Testamento y con la palabra le confrontaba a los reyes. Por eso, ¿no es cierto?, cuando le confrontó al rey Agripa, ¿qué le dijo el rey Agripa? Por poco. Eso, por poco me persuades, o sea, por poco casito, por un pelo de rana calva me haces ser cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, entendía lo que era sufrir una aflicción por causa de Cristo. Imagínense cuando nosotros pasamos una aflicción por malas decisiones. Por eso es mejor pasar complicaciones, aflicciones, pruebas por la causa de Cristo, como lo hizo Pablo. Imagínense pasar nosotros una aflicción de esas. Que yo vaya y me entro aquícito a Chirillaco a predicar y me cojan los guardias y me den con sus toletes. Yo no sé si aguantaría, yo saldría corriendo. Pablo no se corría. Él aguantaba preso, pero Dios siempre movía todo y en medio de la cárcel algún derrumbe y ellos ya estaban afuera. Sí. Entonces siempre recuerde que todas las pruebas que están pasando, como les decía, ¿no es cierto?, el título de esto, siempre existen aflicciones que después traen bendiciones. ¿Cuál fue la bendición para Pedro? Pues él estar ahora. Sí, eso, apacentó las ovejas y después de todo, estar ahora sentado con el Señor Jesús. Lo mismo para Pablo. Pablo dice, ¿no es cierto?, a él le sobró vida, le sobró tiempo mejor en esta vida. ¿Cuántos de nosotros todavía nos falta predicar a nuestras familias? Bueno, muchos ya lo hemos hecho, no nos han querido hacer caso, pero ¿cuánto nos falta? Amigos de trabajo. Pablo dice, ¿no es cierto?, le sobró tiempo. He acabado la buena batalla, la carrera de la fe. Imagínense llegar a ese punto. Y yo le digo nuevamente, y él no fue de parte del equipo de Jesús. Por eso, solo recuerde que en medio de las complicaciones, Dios tiene una bendición. En medio de las aflicciones, Dios tiene un propósito. Y en medio de todo lo que a usted le puede ocurrir, que usted puede decir, no, qué mal, a mí me va mal. Me pasa esto. Recuerde que Dios está anotando todo. Y dice, Él me está aguantando. Por eso dice, Dios honra al que le honra. Si usted en medio de todo sabe honrarle a Dios, llegará el día, querido hermano, llegará el día, como decíamos antes, que su esposo regrese, que su hijo regrese, que su hogar se restaure, que su economía, si hoy no tiene que comer, va a llegar el día en que usted coma manjares, como Mefiboset, ¿no es cierto?,
como dices alabanza, ¿no es cierto? Vas a comer en la mesa del rey. Vas a sentarte al lado del rey. Vas a tener lo que ni te imaginas. Si sabes esperar en estas aflicciones la voluntad de Dios. Vas a ver la mano de Dios sobre tu generación. Si sabes tomar buenas decisiones. Si estas aflicciones que estás pasando las guardas, las soportas mejor, va a ser una bendición para mañana. Y esa aflicción que hoy la supiste soportar, van a ser bendiciones para tu generación el día de mañana. Y te vas a sentar nuevamente a la mesa del rey. Nada te va a hacer falta, porque Dios te va a devolver todo lo que la oruga, la langosta, todo lo que ellos se robaron, todo lo que ellos dañaron, todo lo que el diablo usó para dañar tu vida, tu integridad, todo lo que el diablo usó para dejar tu economía en el piso, Dios te va a devolver. Solo sé fuerte, solo soporta. Y multiplicado, dice. En el libro de Job, no sé si mientras yo termino, me da buscando mi esposa, al último del libro de Job, lo que dice. El último capítulo, vamos a leer eso para ir terminando. No está aquí en este tema, pero se añade justo a las aflicciones que él pasó. Y todas las aflicciones que soportó Job, después se las convirtieron trajeron bendiciones. Por eso dice, ¿no es cierto?, que el postrer estado de Job llegó a ser mucho más grande, que las hijas que Dios le dio a Job llegaron a ser las más hermosas de la tierra. Yo a veces pensando y ahí haciendo broma, digo, entonces las hijas anteriores deben haber sido feitas. ¿Qué dice? El último, déjeme ver. Este es el último. Dice, se me perdió. Aquí. Además dio Job otros 7 hijos y 3 hijas. Aquí vamos a leer el 10. Desde el 10 leámosle. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Amén. Algo que me llamó la atención, que decía aquí, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. En toda la historia de Job no se habla de sus hermanos. No sé si estoy mal. Solo se habla de sus amigos. Bueno, entre comillas, de los amigos. Pero algo que es tremendo, como dice aquí, ¿no es cierto? Y bendijo Jehová el postrero. Estado de Job más que el primero, dice. Y ya vemos lo que tuvo. Multiplicado. Y acá dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia. Después de esto vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque Job supo esperar en las aflicciones, soportar mejor las aflicciones y esperar las promesas. ¿Qué hubiese pasado si Job se deja llevar por los amigos y después por la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Listo. Moría y hasta ahí llegaba. Y nunca se hubiese hablado.
Imagínense, dice, vio a sus hijos y a las hijas, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener esa bendición? O sea, de ver a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y a mis recontra tataranietos. No sé si se diga así. Pero ¿sabe por qué? Porque aprendió a soportar la aflicción y a esperar las promesas. Porque él era un hombre. No dice así la Biblia, pero yo creo que Job también era un hombre como David, conforme al corazón de Dios, que sabía y entendía las promesas que Dios promete, que tiene mejor para los que esperan en Él. Por eso le digo, hermano, siempre cuando Dios le permite tener algo es por algo. Tenía gratitud. ¿Saben? Yo le conversé antes que yo estaba pasando una necesidad, una dificultad de salud mejor. Y tantas aflicciones y tantas complicaciones que yo siempre tengo que pedirle perdón a Dios porque no le agradecí por ese tiempo. Y cuando me llamaron a darme este tiempo de lo devocional, no entendía por qué. Pero hoy Dios me ha enseñado que yo sí soporto todo. Si no me suelto de la mano de Dios en medio de estas pruebas, las bendiciones que vienen a mi casa, yo le hablo por mí, van a ser mucho más grandes. Nos van a faltar manos a mis 3 hijos, a mi esposa y a mí. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que Dios nos ha enseñado a compartir. Amén. Por eso, solo guárdese de los malos amigos como Job. Sí, de los hermanos que no se nombra, bueno, yo no. De las palabras necias. Ajá, porque dice, ¿no es cierto? En el Dios, y quitó Jehová la aflicción de Job. Y quitó así como a mí me quitó el dolor de piernas, de todo, en un encuentro de liderazgo. No me voy, le decía a mi esposa, no puedo. El Señor me decía, tienes que ir. No me voy, tienes que ir. Algo me dice, le decía a mi esposa, que tengo que ir. Y por eso, por la misericordia de Dios, estoy sentado aquí. Los médicos nunca me dijeron que tengo. Me sacaban sangre. Creo que hasta para donar sangre. Pero dice aquí, cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Amén. Y yo sé que esa promesa es para cada uno de nosotros. Solo recuerde algo, sea fiel en lo poco, guárdese de los malos comentarios, ¿sí? Y yo le voy a pedir que ahí donde usted está, haga esta oración para ir terminando. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Porque no me has permitido. Porque no me has permitido. Desmayar en las aflicciones. Desmayar en las aflicciones. Y sé que las bendiciones. Y sé que las bendiciones. Serán mucho más grandes. Serán mucho más grandes. Y yo veré. Y yo veré. Mis 4 generaciones. Mis 4 generaciones. Solo por creerte a ti. Solo por creerte a ti. Yo te recibo. Yo te recibo. En mi corazón. En mi corazón. Como mi único. Y suficiente Salvador. Suficiente Salvador. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. Gracias te doy. Gracias en te el nombre doy. de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, si usted está viendo este devocional y ha sido la primera vez que usted hace esta oración, le digo bienvenido a la familia del Señor Jesucristo y le invito a que haga 4 cosas. Primero, que busque una Biblia. Con toda seguridad la tiene en su casa, bien refundida. Búsquela y ábrala y empiece a leer y alimentar su espíritu con esta bendita y preciosa palabra. Sí, esta es una guía para nuestras vidas. Segundo, le invito a que ore. Orar es conversar con el Señor. Yo sé que si usted está leyendo la Biblia, va a empezar a conocerle a Jesucristo y Él se va a transformar en el mejor de sus amigos, en su mejor aliado, en su defensor, en su abogado, como decíamos hace un momento. ¿Sí? Dígale, háblele con toda sinceridad. Él está ahí justo para eso, para convertirse en su mejor amigo. Tercero, busque un lugar donde usted pueda congregarse. Si usted está cerca del sector del Camal, de Chiriacu, venga, le esperamos aquí en Josué. ¿Sí? Estamos aquí los hermanos gustosos de recibirle
y de animarle a que continúe en los caminos del Señor. Es bienvenido a esta familia. Y cuarto, por favor, no se quede callado con esta bendición que usted acaba de recibir, ¿sí? Tiene que contarle a alguien más lo que el Señor va a empezar a hacer en su vida. Sí, no se quede callado, compártale. Con toda seguridad hay alguien junto a usted que está esperando recibir una palabra de bendición, una palabra de esperanza, una palabra de amor de nuestro Creador. Amén. Para ir terminando y dar la bendición, yo no sé, me encantó y les cuento que en este estudio no hice nada de lo que yo le decía a mi esposa. Dios puso en mi corazón esto. Y algo que yo le decía, se me venía a la mente, dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Parece que yo fui más bendecido todavía porque a mí me dio 2 de esas hijas y un hijo. Yo le doy gracias a Dios y como dice aquí, ¿no es cierto? Job murió viejo. Murió Job viejo y lleno de días. Vivió 140 años. Lo que más me agrada, dice lleno de días, quiere decir que no se murió en una cama con cáncer, se murió lleno de días. O sea, se durmió. Imagínese morir así. Entonces usted que es un hijo de Dios, pídale al Señor, yo quisiera morir como Job, lleno de días, ¿sí? Lleno de días. Y va a ver, imagínese usted viendo a sus recontra tataranietos. Yo ya no me falta mucho para alcanzarle a Job 140 años, pero ya voy llegando casi a esa edad de Job. Pero le digo algo, Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. Para terminar, cierre sus ojitos ahí, ponga su mano derecha en su corazón, vamos a orar para terminar. Gracias te doy, Padre amado. Sabemos que siempre tienes un propósito en todo, Señor, y sabemos que todo es planificado por ti con un propósito. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hablado a mi vida en estos tiempos, Señor, a mi esposa, a mi casa. Hoy puedo decir gracias por las pruebas, Señor. Gracias por mis hijos, Padre, por nuestros pastores. Gracias por haberles dado a ellos, Señor, la guía para que nos den este tema, este tiempo para compartir con los hermanos, Señor. Gracias por el pastor Rómulo, la pastora Marcia, el pastor Raúl, la pastora Gaby, todos los pastores de las iglesias que han salido de aquí, Padre. Queremos agradecerte por el liderazgo de jóvenes, de adultos, Padre, y poner la bendición del cielo sobre cada una de nuestras vidas, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre. Que esta bendición sea, Señor, de bendición y un sello perfecto para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Les enviamos un fuerte abrazo, amados hermanos. Dios les bendiga.